Ok, bueno, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio pues a este webinar accidentado porque bueno, a última hora se me complicaron las cosas con la invitación. Pero bueno, aquí están los que tenían que estar hoy. De verdad que muchas gracias por aceptar la invitación. Permítame un momento acá. Ok. Muchas gracias por aceptar la invitación. Voy a proyectar la pantalla para pues conversar sobre un poco sobre toda esta experiencia que hemos estado viviendo con el proceso de acompañamiento para el proceso de certificación como profesionales de mantenimiento y confiabilidad. ¿Me confirman, por favor, cuando estén viendo la pantalla? Ahí se ve bien, Ok, perfecto. perfecto. Listo. Toda esta experiencia inició, creo que ya hace más de 15 años, cuando empecé el proceso de preparación para certificarme CMRP. En esa época, recuerdo, vivía en Venezuela, agarré un avión, me fui a Colombia a un curso de una semana. Pues en ese curso de esa semana, pues realmente fue una experiencia muy traumática, ¿no? Porque realmente eh, desarrollar todo ese proceso, todo ese conocimiento, aun cuando teníamos experiencia, ese proceso de estudio del BOC del conocimiento para ese instante no estaba tan estructurado. Y realmente recuerdo que nos dieron un disco duro con más no sé, 100 gigas de información, ¿no? Entonces realmente fue bien traumático el proceso de estudio porque demasiada información en muy corto tiempo. Fue realmente una ametralladora de información que al final pues resultó en lo que eh, todos no queremos. Pues esa primera experiencia realmente fue bien traumática. No pasé en esa primera de cambio y de ahí pues surgió la inquietud, ¿no? Surgió la inquietud definitivamente de que debe haber una mejor forma de estructurar todo este proceso. Y de ahí empecé pues como a trabajar en esa dirección como un aporte pues a la ingeniería. Desde hace mucho tiempo siempre me ha gustado escribir, siempre me ha gustado compartir experiencia, siempre he pensado que el conocimiento es una de las pocas cosas de la vida que crece cuando se comparte, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues inicié un proceso de escribir, pues de alguna manera esa experiencia, de empezar a establecer una especie de herramienta que permitiera realmente facilitar pues el proceso. Y en ese sentido, pues en este momento siento que tenemos una herramienta que quiero poner a la disposición pues de todos los profesionales que de alguna manera están pensando y que tienen como meta profesional pues ir a ese proceso de certificación. En ese sentido, hemos desarrollado una especie de paso a paso que conjuntamente con una serie de estrategias, de herramientas que hemos integrado, están dando muy buenos resultados. ¿Okay? En este momento tenemos más de 30 participantes, personas que tomaron el programa, y de esas 30 más o menos el 50% tomó la decisión de comprar el examen y de certificarse, ¿no? De esas 30, 15 personas han certificado, como les decía, y de esas este, 15 personas, 15 se han certificado, ¿no? Entonces, eso definitivamente nos habla de que sí, hay de alguna manera un aporte significativo que el programa está aportando. Y eso es parte, pues, de lo que quiero compartir con ustedes hoy a lo largo de esta próxima 45 minutos, 40 minutos, una hora máximo, pues compartir un poco esa experiencia de cuáles son esos elementos fundamentales del programa que yo considero están dando resultados
y al mismo tiempo pues mostrarles cada uno de los elementos del programa. En forma general, pues podemos decir que hay 7 elementos o 7 etapas que definitivamente debemos cubrir, ¿no? Hay etapas y cada etapa tiene una duración diferente, ¿no? Hay una primera etapa que a lo mejor muchos de ustedes están allí hoy, todavía desde hace meses, hace días, hace semanas o hace años, pensando en ¿me certifico o no me certifico? ¿Ok? Pero al final, definitivamente, esa decisión puede cambiar en un minuto, en un minuto. Lo importante es que esa decisión no debe ser una decisión a corto plazo. Así yo tenga la experiencia que tenga, así tenga el recorrido que tenga, definitivamente esto requiere de una visión al menos de 6 meses, al menos de 6 meses y no más de 8, y no más de 8, ¿no? Eso me lo ha dicho la experiencia, ¿no? Es decir, en un momento tener esa determinación de definir, mira, sí voy. Ahora, ¿qué sucede con decir sí voy a tomar el reto? Definitivamente el reto se toma es comprando el examen. Y les digo que eso es la diferencia entre las 15 personas que ahorita están certificadas del programa y las otras 15 que tienen ya años en el programa, pues, y siempre están posponiendo, pues, el proceso. O sea, comprar el examen es fundamental, es un reto. Es quien dice, mira, compré el examen, ya tomé la determinación y es dentro de 6 meses. Eso te cambia el panorama y te abre de alguna manera la visión o la agenda a ocupar un pedacito de tu tiempo a dedicarle, porque definitivamente hay que dedicarle. Así yo tenga la experiencia que tenga, hay que dedicarle. ¿Okay? Eso es parte pues, de lo primero que hemos aprendido a lo largo de estos años que hemos tenido pues, trabajando con este proceso. Otro aspecto importante es el autodiagnóstico, es decir, nuestro proceso parte de un proceso de autodiagnóstico. No importa si yo tengo toda la experiencia del mundo, no importa dónde estoy parado, no importa si estoy recién graduado, cada este proceso definitivamente arranca de un proceso de autodiagnóstico. Y un aspecto importante que nos ha enseñado o nos ha dado la experiencia es que definitivamente hay 3 factores que debemos tomar en cuenta y que cada uno de estos factores tiene un peso en la probabilidad de éxito. ¿Ok? Yo puedo ser una persona con mucha experiencia, tener 10 años de experiencia en este proceso. ¿Ok? Pero sin embargo, si yo voy solo con la experiencia, sin un proceso de alineación, sin un proceso de estudio del BOC, del conocimiento, pues realmente puedo tener una probabilidad de éxito de un 30%. Eso es más o menos lo que nos ha dado de alguna manera interactuar, porque hemos tenido gente de todos los niveles, ¿no? De gente con mucha experiencia y gente con poca experiencia dentro del proceso. Entonces, el estudio del BOC del conocimiento, una persona recién graduada, sin experiencia, que se prepare, que se aprenda de caletre ese BOC del conocimiento, realmente la probabilidad de éxito no es superior a un 50%. Se requiere una parte de experiencia para ese proceso. ¿Okay? Entonces, si tenemos la experiencia y encima de eso alineamos esa experiencia con un estudio adecuado del BOC, de la SMRP, porque es contra eso que me van a medir. ¿Okay? Entonces, fundamentalmente, pues yo pudiese decir que en este momento pudiésemos tener una probabilidad de éxito por encima del 80%. Y por supuesto, hay bibliografía complementaria que ayuda de alguna manera, pues, por supuesto, a fortalecer de alguna manera ese proceso. Uno de los grandes obstáculos que se tiene, por eso comencé al principio con mi experiencia, definitivamente es por dónde inicio, cómo estudio, porque a pesar que todo está estructurado, todo está bien establecido, es bastante información. ¿Ok? Entonces, definitivamente, dar respuesta a todos estos procesos es un elemento clave. Y en base a eso, nosotros hemos desarrollado
como primera etapa de este proceso, una etapa de autodiagnóstico, es decir, mostrar cuál es cuáles son los conocimientos que de alguna manera van a medir, de tal manera de que yo pueda, de alguna manera, definir qué es lo que yo sé que sé, ¿ok? O lo otro, es decir, qué sé que no sé. Esos dos elementos son claves porque nos va a permitir, en primera instancia, tener una idea bueno, dónde están mis fortalezas y dónde están mis debilidades, ¿no? De tal manera que eso es parte del proceso estratégico que vamos a desarrollar dentro del proceso de estudio. Eso es fundamental. El proceso de autodiagnóstico definitivamente requiere de un proceso de preparación en dos grandes vías, en cuanto a conocimiento, al BOC de la SMRP y en cuanto a estrategias de presentar un examen frente a un computador. Son dos elementos que dentro del proceso de preparación debemos seguir. En base a eso, pues nosotros hemos desarrollado un paso a paso, ¿no? Un paso a paso que requiere de alguna manera, por supuesto, esta etapa de autodiagnóstico podemos decir que puede llevar de 1 a 8 horas, ¿no? Es decir, mientras yo pienso, analizo todo este proceso, ¿no? Y desarrollar ese cuestionario, ese ejercicio, pues definitivamente, permítanme un momento acá para admitir. Desarrollar ese ejercicio es fundamental. ¿Para qué? Para entrar en un proceso de alineación práctica y de alguna manera desarrollar esas destrezas frente al PC. Eso es fundamental. Entonces, en función de esto, ese proceso de alineación práctica es donde de alguna manera nosotros hemos centrado de alguna manera los esfuerzos en desarrollar eh, 3 programas, porque no todo el mundo tiene el mismo tiempo, no todo el mundo tiene a lo mejor el presupuesto para tomar un programa de esta naturaleza. A lo mejor, pues yo me siento más cómodo con un proceso de autoestudio. He tenido estudiantes muy brillantes que simplemente tomaron el programa de autoestudio y hoy son CMRP. Igualmente, hay personas que han tomado el programa asincrónico, que es 100% eh, grabado, y hoy son CMRP. Y hay personas que dicen, no, yo soy todavía la antigua, yo necesito tener un programa en vivo para preguntar, para escuchar ese proceso. Entonces, en esa dirección hemos preparado tres programas que de alguna manera pues se alinean a los intereses de cada uno. Y por supuesto, cada programa tiene sus ventajas y sus desventajas. Otro aspecto importante en este proceso que yo le he dado el nombre de programa de acompañamiento, no de curso, porque realmente es un programa de acompañamiento que empieza desde el proceso de autodiagnóstico, desde que te inscribes hasta que celebramos y tú defines el tiempo, tú defines la fecha. En este programa, un aspecto importante dentro de ese proceso, hemos incorporado los grupos de WhatsApp. Cada corte tiene un grupo de WhatsApp y eso es un elemento clave porque vamos a tener acompañamiento de gente que tiene nuestros mismos intereses, que está estudiando, que tiene dudas, que por el grupo pregunta y se crea una comunidad donde compartimos experiencia. Una vez que la gente presenta, pues tenemos una entrevista con esas personas para entender un poco la experiencia, cómo le fue. Entonces, todos estos elementos creo que fortalecen ese proceso. ¿Ok? En ese sentido, déjame ver si hay aquí alguien ahorita, creo que escuché a alguien que quería entrar. Ok, ya todos están adentro.
cada programa, permítanme un momento buscar acá, parte, el primer programa o todos los programas tienen un material de estudio, ¿ok? Tienen un material de estudio y ese material de estudio es la guía de estudio que se desarrolló. Esa guía actualizada es el material básico del programa de autoestudio. Es decir, usted compra la guía y la guía te va a llevar de la mano para todo el proceso de preparación. ¿Ok? E igualmente, cuando tú compras la guía, igualmente tienes acceso a todos los elementos de autodiagnóstico, a las simulaciones, a los grupos de WhatsApp. La única diferencia, pues, es que no tienes acceso a la plataforma virtual de capacitación. Entonces, esa guía te va llevando de la mano. Hay un paso a paso, hay una introducción al proceso de certificación y esa misma guía te va llevando de la mano por cada uno de los pilares, donde el BOC del conocimiento se desarrolló, se abrió y se interconectó, se abrió como si fuese la columna vertebral y lo empezamos de alguna manera, por ejemplo, este es del pilar 1, negocio de administración. Esta guía te va llevando de la mano, paso a paso, por el estudio de cada uno de los elementos que conforman el pilar, ¿ok? Y no solamente eso, sino que te va llevando hemos interconectados actividades de lecturas, actividades de videos, ¿ok? Recomendaciones. Aquí están, por ejemplo, este es el pilar 1, aquí están todos los subprocesos del pilar 1. Entonces, él te va llevando, mira, el primer proceso, crear una dirección estratégica y un plan para las operaciones. Te vamos explicando paso a paso cada uno de esos elementos, ¿ok? Dentro de los procesos te vas consiguiendo elementos amarillos, que son procesos de preguntas, ¿ok? Preguntas que te van a invitar a profundizar en este proceso y y vas a conseguir de alguna manera enlaces a lecturas que te van a permitir ir profundizando en este proceso de estudio, ¿lo ves? Y así pues te va llevando por cada uno de los elementos del proceso, te vas a conseguir dentro de este proceso elementos de reflexión del autor. Es decir, aquí empiezo en función de la experiencia que traemos y de los puntos neurálgicos claves, se resaltan esos conceptos claves que son muy importantes pues que dominemos, ¿no? Entonces, de esa manera, él te va llevando por todos los elementos de los subprocesos y del pilar, y que al final de este proceso, vas a caer en un encuentro conmigo virtual. Igualmente tú te vas a ir aquí y eso te va a llevar a un encuentro, a un video conmigo, donde aquí yo te redondeo conceptualmente pues todo lo que es el pilar. La sala. ¿Perdón? ¿Podría por favor cerrar el micrófono? Hay un micrófono abierto, ¿ok? Igualmente la guía tiene incorporado elementos de inteligencia artificial. En la guía se incorporó, por ejemplo, hay un podcast donde en ese podcast, en 20 minutos, 30 minutos, hacemos un redondeo, dos personas pues hablando de lo que es el pilar 1, negocio de administración. Una herramienta bien importante porque te da un primer paso de entrada al estudio del pilar y te da una visión general del pilar, ¿ok? Luego de eso, entramos a lo que es, igualmente vas a tener acceso a lo que es el especialista, el guía virtual, que no es más que la inteligencia artificial ayudándote en este proceso. Es decir, un profesor que vas a tener ahí de la mano, que él mismo te permite, te lleva a conocer en profundidad, tú le puedes hacer preguntas, él te evalúa y aquí él puede hacerte todos los exámenes que tú quieras dentro de este proceso. ¿Ok? Entonces, tenemos la inteligencia artificial
alineada a este proceso. Y esta es una de las grandes fortalezas pues, que el programa nos está aportando. ¿Ok? Al final al final, permíteme admitir a todos, al final de esta etapa, la guía de estudio, entramos a lo que es la hora Netflix, lo que yo llamo la hora Netflix. La hora Netflix, ¿qué es? Es un material de lecturas y videos complementarios donde tú puedes, desde tu computadora, desde tu carro, desde tu teléfono, el fin de semana, puedes empezar a profundizar en todos los conceptos, porque bueno, a algunos nos gusta leer, a algunos nos gusta escuchar. Entonces, de esta manera, este programa te lleva por todos los pilares, ¿ok? Bajo ese criterio. Y este programa es el programa que yo llamo el programa de autoestudio, ¿ok? Muchas personas pues han sido exitosas con este programa, ¿ok? Ahora, cuando tú compras el programa grabado asincrónico o el programa sincrónico, inmediatamente vas a recibir un acceso a una plataforma virtual, ¿ok? Además de la guía que ya acabamos de ver, estos programas, ¿ok? Vas a recibir un usuario y una clave y te va a permitir, pues, acceder a dos elementos claves dentro del proceso de estudio, ¿ok? Dos elementos clave dentro del proceso de estudio, ¿ok? Que son el programa de estudio y el examen de simulación final que lleva este proceso. Entonces, un programa de estudio, como les dije al principio, de esta naturaleza, nosotros recomendamos que no sea menor a 5 meses, es decir, un mes por pilar, un mes por pilar, ¿ok? Entonces, en esta etapa, el programa te va llevando de la mano, ¿ok? Aquí vas a empezar a ver paso a paso, todos los elementos del curso, donde vas a tener una bienvenida, vas a poder descargar el material, la guía de estudio que ya vimos, ¿ok? Y aquí empieza lecturas, videos, ¿ok? Una sesión introductoria conmigo, ¿ok? Las diapositivas de ese proceso, ¿ok? Para aquellos casos donde se va a utilizar la misma plataforma para el curso presencial, donde pues todas las semanas hay 2 horas de encuentro presencial y lo hacemos a través de la misma plataforma, ¿ok? La diferencia entre los dos cursos es que un curso ese encuentro es grabado conmigo, el otro es presencial, ¿ok? Y así vemos entonces que, por ejemplo, el pilar 1, tú vas a empezar a entrar a estudiar el pilar 1. El pilar 1 entras con un podcast para que te dé la visión general de lo que es, qué significa el pilar y cuál es la visión general del pilar. Luego de eso, aquí viene un encuentro sincrónico conmigo, donde ya tú en este momento igualmente tienes la guía de estudio, que tienes que leerla, y al final de cada semana, pues tú o de ese mes, tú ves el encuentro grabado conmigo, donde yo te explico paso a paso el, el pilar que corresponde. Paso a paso. Son 2 horas de profundidad en ese proceso. ¿Ok? Igualmente, aquí cuando ocurren dudas, cuando hay en el proceso asincrónico, para eso tenemos los grupos de WhatsApp. ¿Ok? E igualmente, aquí vas a tener acceso al simulador. ¿Ok? Y cada nivel o cada pilar se termina porque el simulador te va preparando y te dice, ¿estás listo? Cuando el simulador te dice que ya estás listo, tú vas a presentar la primera simulación. Cada pilar tiene una simulación. Una vez que defines y ya tienes todos los procesos listos del pilar, bueno, aprobaste el pilar, son 20 preguntas con una duración de 1.5. ¿Qué estamos haciendo aquí? Midiéndote el conocimiento, la alineación y al mismo tiempo practicando para el examen frente al computador. Vas a tener 5 exámenes. Ya cuando llegas al 5.º examen, ya estás vuelto un verdugo en esto, ya tienes dominio y experiencia en todo este proceso. Igualmente, pues cada pilar te dura un mes de estudio. Esa es la recomendación. ¿Ok?
Al final, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? Bueno, que ya estás listo y simplemente pues ahora ya estás listo para presentar la simulación. Es decir, cuando hablamos, yo les dije 6 meses, son 5 meses de estudio. Al quinto mes, ustedes me dicen, Robinson, estoy listo. Vamos a la simulación. ¿Ok? Vamos a la simulación y el proceso de simulación dura una semana de preparación. Es decir, ustedes van a tener acceso al examen una semana antes, pero ese examen no se presenta así en crudo, sino que lleva un proceso de preparación. Hay unas lecturas claves dentro de ese proceso que adicionalmente a eso van a tener acceso a las entrevistas con todas las personas que han permitido pues compartir su experiencia de éxito. ¿Okay? Y van a tener la posibilidad de ver esas entrevistas, de prepararse psicológicamente para ese examen, cómo funciona todo eso allá adentro, de tal manera que cuando ustedes ya tienen desarrollado todos estos elementos, igualmente hay un simulador para practicar las 110 preguntas antes de ya entrar al examen. Entonces, aquí simplemente ustedes entran al examen y van a entrar a un proceso de simulación tal cual. Es decir, cuando usted le dice vista del cuestionario, comienza el intento, ya empezó el examen. 2 horas y media, 2 horas y media que comienza el intento. Se bloqueó esto aquí, no sé qué pasó. Ok, y ya empezó el examen. ¿Ves? Tiempo restante, 2.29. No hay una vaina más estresante que yo en un examen que empiece a ver el reloj para atrás. Tácata, 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 ¿no? Entonces, bueno, yo voy aquí contestando, siguiente, y él te va llevando a lo largo de todo el proceso. ¿Ok? Es una herramienta de simulación muy poderosa que te ayuda, pues, ya a ir al examen pues debidamente preparado, ¿ok? Y bajo este esquema, pues es lo que nosotros llamamos, este es el gran proceso o esa alineación práctica que los 3 programas les pueden brindar a los pues que se interesen en estos programas. A ver dónde estoy aquí. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede? Después que nosotros ya hicimos esa alineación práctica, vamos a la cuarta etapa. Es decir, es evaluar el resultado que acabamos de obtener. En este momento han pasado 5 meses del programa y vamos a esa prueba de simulación. ¿Ok? Vamos a esa prueba de simulación y esa es quien realmente nos va a dar una radiografía que me va a decir un mes antes si esto estás listo o no, o qué falta madurar para poder desarrollar ese proceso. Entonces, cuando tú presentas el examen de simulación, vas a ir a una sesión de trabajo conmigo para ver el resultado. Aquí están las preguntas, las 110 preguntas, cuáles resultaron bien, cuáles resultaron mal, y aquí está el primer análisis que yo hago de los resultados. Vamos a poner esto un poquito más grande. Están viendo la pantalla, ¿verdad? Me confirma. Sí, Robinson. Ok, miren este caso. Este caso es un caso real de uno de los 2025 de uno de nuestros egresados. Él en ese examen, un mes antes, resultó con un promedio. Yo no veo el promedio, yo veo el puntaje en cada pilar. ¿Ok? Esta persona, cuando inició, hizo un proceso de autodiagnóstico y él se percibía cuando entró, mira, muy bajo conocimiento en el pilar 1. Él decía que su fortaleza se consideraba medio alto en los pilares 2, 3 y el pilar 5. Y en el pilar 4, realmente él pensaba que estaba muy bajo también. ¿Okay? Bajo este esquema empezó el proceso de estudio, de preparación.
hace 5 meses atrás. 5 meses después, él me da estos resultados, faltando un mes para el examen. Me da este resultado. Todos los pilares están por encima del 50%. Y 4 pilares tiene ya alrededor de un 70%. Hay un pilar que resultó por debajo del 70%. En este caso, la experiencia que me ha dicho, ¿por qué 70%? De acuerdo a lo que se dice, porque eso no sé si es así o no, para aprobar el examen tú debes tener al menos un 50% en todos los pilares. No sé si en todos lo aprobarás, pero por lo menos todos los pilares deben estar por encima del 50% para aprobar. ¿Ok? En mi caso, en la simulación, yo pido que todos deben llegar al 70% para tener una probabilidad de éxito mayor al 90%. Todas las personas que han llegado al 70% han aprobado en mi examen. Y me han dicho pues que mi examen es muy representativo de este proceso. Y de hecho, el examen está representativo, que esto que les voy a mostrar aquí es lo que entrega la SMRP cuando tú apruebas un examen. Entonces, aquí puedes ver que esta persona realmente pues tenía todos sus pilares muy fuertes, a excepción de la gestión del trabajo, que fue donde se cayó. ¿Ok? Pero en este momento, un mes antes, yo le dije a él, en este resultado, le dije, mira, te caíste en el pilar 3, tenemos que fortalecer el pilar 3 antes de llegar al examen el mes que viene. ¿Y cuáles son los resultados? Y eso lo sacamos ¿de dónde? De los resultados del examen. Y te digo, mira, del pilar 3 te caíste en todos estos conceptos. Es fundamental que manejes nuevamente todos esos conceptos. ¿Ok? Y luego te queda pues ya los accesos para utilizar los simuladores, porque ya no repito nuevamente el examen, sino ya te quedan los simuladores para practicar y poder de alguna manera ir potenciando pues todas esas debilidades. ¿Ok? Por supuesto, ese diagnóstico te queda entonces en el cierre del ciclo de alineación, cerrar todos esos elementos que te faltaron o que de alguna manera todavía estás cojeando, de tal manera después que ya cerremos al momento de llegar. Yo recomiendo que 15 días antes cierres los libros, te vayas de vacaciones, no estudies, te liberes, descanses mentalmente, porque es un examen muy agotador. Estar 2 horas y media frente a un computador para hacer tanto examen requiere de descanso, de que esa noche previa descanse, te tomes un tecito y que de alguna manera pues logres en detalle pues todos esos elementos que se requieren para cumplir ese proceso. Y por supuesto no faltaba el brindis, ¿no? Que ya muchos de los que están hoy aquí pues lo hemos vivido esa naturaleza. Entonces cuando realmente le ponemos tiempo a todos estos elementos, nosotros podemos decir, mira, con compromiso, agenda, estrategia clara, disciplina, y 6 meses, 14.5 horas y 1 minuto son suficientes para obtener el certificado. Pero definitivamente requiere de compromiso, requiere de que tu agenda realmente esté abierta al espacio para poder dedicarle el tiempo que esto necesita. ¿Okay? Eso es muy importante dentro del proceso. ¿Ok? Entonces, en base a todo esto que hoy les he presentado, voy a abrir los micrófonos para escuchar un poco, de su experiencia, lo que andan buscando. Igual, pues quiero, antes de escucharlos, quisiera, aquí hay varios de nuestros participantes, está Ketty, está Carlos, para que nos hablen un poco pues, de su experiencia con el programa. Vamos a darle la palabra a Ketty. Adelante, Ketty. ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenas noches, gracias, profesor. Saludos a todos. Bueno, mi experiencia con el programa, de hecho, el actual, excelente. De hecho, se lo comenté, profesor,
muy actualizado, mejor imposible. O sea, y es como usted dice, pues es cuestión ya de uno planificarse y tener esa agenda abierta disponible para lograr el objetivo, pues de presentar el examen. Claro. En lo que respecta a mí, mi experiencia, me he adaptado muy bien. Es cuestión del tiempo, el tiempo por acá, pero, o sea, con esta técnica que usted, o este programa que usted tiene actual, me parece muchísimo mejor. Sí, parte de lo que Ketty comenta es que Ketty pertenece todavía a una corte de hace 2 años, de tal manera de que a pesar de que tiene 2 años en este proceso, ella tiene acceso a todas las mejoras que el programa está llevando. Entonces, realmente el acompañamiento nunca termina. Termina cuando celebramos, cuando levantamos la copa, ¿no? Carlos, adelante Carlos, Carlos Rincón, es uno de los certificados del año pasado, ¿no, Carlos? Finales del año pasado. Bienvenido, Carlos. Tu Gracias, experiencia. Robinson. Sí, correcto. No, todo lo que has dicho es correcto, sucede. Hay que prepararse 6 meses. Hay que planificar muy bien la fecha del examen. Evitar, si uno trabaja, evitar picos de trabajo, porque en mi caso tuve que posponer por 2 semanas más el examen para poder hacer la simulación. La simulación final es excelente, diría que es mucho más cuesta arriba que el propio examen. El propio examen, les comenté, creo que te había comentado, me sobraba una hora para revisar. Ok. Entonces, el simulador era mucho más fuerte que el propio examen. Sí hay sus Eh, variaciones, como tú dices, todos los exámenes me imagino que cambian eh, el proceso. También eh, considerar el idioma. Car- Carlos, ¿qué impacto tiene la práctica frente al computador? Tú que ya viviste esa experiencia, ¿cómo llegaste? Cuando presentaste ese examen, ¿cómo te sentías? ¿Ya no te sentías ajeno? ¿Cómo fue esa experiencia? No, mucho más tranquilo después de haber presentado el examen de simulación. Lo presenté 2 o 3 días antes, ¿no? Si te acuerdas, Ujú. antes del examen de certificación. Y en verdad cuando ya tú empiezas a manejar los tiempos, porque has hecho las simulaciones por cada uno de los pilares y después haces la simulación final, te permite optimizar y administrar los tiempos a la hora de presentar el examen. Son muchos los tips que tú das a lo largo del acompañamiento que te permiten ubicar y tratar de responder bien la pregunta. Y, Eso, y- eso es muy importante. y un aspecto importante, señores, es el acompañamiento. Primero, el grupo de WhatsApp es fundamental, es la columna vertebral de todo este proceso, porque te mantiene motivado. Cuando tú ves a otros compañeros pues avanzando, preguntando, igualmente tú estás viviendo, estás repasando en ese proceso. Entonces, cada quien pues va a su velocidad. Eso es parte también de la ventaja de estos programas, que cada quien va a su velocidad. No todo el mundo tiene el mismo tiempo. ¿Ok? Parte de lo que hemos dicho, que lo importante aquí no es detenerse. Uno de los últimos egresados de este año, por cierto, Emerson, Emerson tenía casi 2 años dentro del proceso. Emerson era una persona muy ocupada, pero fue paso a paso sin detenerse, ¿no? Entonces, es clave. Lo importante aquí es no detenerse y en determinado momento, pues, fijar la fecha. Eso definitivamente es clave. Entonces, quiero, no sé, abrir los micrófonos para, no sé, Luis, José, Eric, Percy, Wilson. Quisiera, pues, escucharlos, ver un poco sus inquietudes, qué les pareció, qué les parece el programa, qué están pensando. Luis, ¿estás por allí? ¿Me escuchas? Tienes la palabra. ¿Cómo le va, profe? Pero gusto saludarlo. Muy bien. No, a mí me dio la inquietud
ahí que invitaste por medio del grupo que tenemos de la maestría que nos estás apoyando ahí en el TEC. Ajá, Y me dio curiosidad para ahorita sí es como imposible por temas de tiempo, pero claro. sí me gustaría cuando Dios primero termine lo de la maestría, pues este tema me gusta, me interesa bastante y pues por lo menos ya tengo la información y sí me gustaría en su momento pues echarme al agua, como dicen, a ver si, Excelente. porque sí, el tema quedó bastante interesante. De hecho, sería el primer certificado de Costa Rica. No, Costa Rica no hay ningún certificado CMRP todavía como país. Gracias, Luis. Wilson, ¿estás por allí? Sí, buenas noches. Muy buenas noches, ¿Me bienvenido, escuchan? Wilson. Sí, Sí. te escucho muy bien. Bueno, sí, sí está bastante claro todos los pasos que sigue el acompañamiento para la certificación. Y es totalmente cierto que se tiene que poner como reto, eh, prácticamente obligándonos a nosotros mismos de pagar el examen hoy para que aquí a 6 meses ya tengamos una fecha establecida para rendir el examen. Porque si no, vamos a seguir posponiendo la fecha, que puede ser 6 meses más, un año más o 2 años, ¿no? Eso me parece totalmente cierto y no solamente aplica en esta búsqueda de la certificación de la CMRP, sino también en cualquier otra En cualquier, certificación, así es, ¿no? así es, así es. Entonces, bueno, gracias, Wilson, por acompañarnos hoy. Percy, ¿estás por allí? Sí, por acá, Robinson. Buenas noches con todos. Buenas Sí, está noches, bienvenido. interesante el problema. Tengo referencias acá, yo soy de Perú. Estoy pensando ya en ingresar en este curso en estos meses. Ok, Igual se le agradece, ¿no? Toda la oportunidad que se brinda, ¿no? Siempre hago seguimiento de su webinar y agradecido, ¿no? Cualquier consulta al interno ahí lo vamos a estar comunicando. claro que sí. Robinson. Gracias, Percy. Eric, ajá. ¿Qué Adelante, tal? Eric. ¿Cómo le va, Robinson? Muy bien, Sí, saludos, Eric. me interesa mucho el sistema. Lo que tengo problemas es que en el tema del tiempo y bueno, pues dice 6 meses, me da esperanzas con el otro señor que comentaba usted que, bueno, demoró un poco más. Entonces, al hacer eso, no sé si el valor va cambiando. Cuando tú ya no puedes No, los 6 meses o no no, sé no, si no, tiene un no. tiempo límite de un año y después renovar, ¿cómo es ahí el No, tema? no, no, no. Tú compras el programa y es un programa de acompañamiento que me comprometo a ir a tu velocidad, más nada. Es decir, si tú te tardas, pues este señor se tardó año y tanto, pues ahí estamos con él. Ketty está aquí, Ketty tiene casi 2 años con nosotros y realmente pues es parte pues cada quien pone la velocidad. En ningún momento vas a tener a nadie apurándote ni vas a tener el tiempo que tú necesites para certificarte, pues ese es el compromiso de valor que nosotros te ofrecemos, ¿ok? El acompañamiento. Y por eso no lo llamamos curso, porque un curso tiene un principio y un fin. Esto es un programa de acompañamiento a la velocidad que cada quien pues quiera ir. Eso va a ser así, ¿ok? Y por eso existen varios tipos de programas. Es decir, el programa sincrónico dura 2 meses donde hay encuentros todas las semanas por 8 semanas. ¿Okay? Luego la gente ya queda puliendo sus elementos, puliendo cada una de las áreas, ya tiene toda la información y quedan caminando del proceso. ¿Okay? Y el programa asincrónico es el que la gente más se alinea porque definitivamente la gente pone ahí la velocidad. Tú defines la velocidad, todo está grabado, lo ves las veces que tú quieras, lo pones a evaluar y lo analizas y tienes acceso a la plataforma hasta que celebremos la certificación. Mientras no celebremos la certificación, tú vas a tener tu acceso a la plataforma. ¿Ok? Entonces, eso es importante dejarlo claro. Entonces, bueno,
quiero darles las gracias a todos. Cualquier interés por el programa, el próximo curso sincrónico que va a iniciar es el próximo 14 de abril. El único requisito para que ese curso se abra es que tengamos 10 participantes. En los que deseen pues iniciar ya mañana, pueden comprar la guía o pueden comprar el curso sincrónico y ya mañana mismo pues iniciamos. ¿Cómo funcionan ambos? Una vez que ustedes compran los programas, tenemos una sesión de trabajo de 1 hora previa donde vemos todos los elementos, todos los aspectos, se explica todo el proceso, se entregan todas las credenciales, se entrega todo el material, se incorpora en el grupo de WhatsApp y ya formalmente pues son participantes del programa. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, alguna otra pregunta o algún comentario, muchachos? Ya para cumplir el compromiso de 1 hora. Entonces, bueno, muchas gracias a todos por el acompañamiento, por atender la invitación. Y bueno, seguimos en el camino, ¿no? Seguimos en el camino y a sus órdenes. Ya todos saben, tienen mis contactos, mi correo, por ahí por LinkedIn, pues está toda la información. Cualquier duda, si necesitan, pues igualmente reunirse nuevamente para aclarar algún tema, con mucho gusto estamos a la orden. Eso es parte, pues, de nuestro trabajo. ¿Okay? Entonces, bueno, muchas gracias, buenas noches y que descansen. Gracias, Robinson. Pasa bien. Buenas noches, profe. Hasta luego. Gracias, Robinson. Show. No.